conferencia con nuestra querida colega y amiga Gloria Moreno. Ella tiene como centro de labor la Sociedad Peruana de Ecografistas Obstetras para la Salud de la Mujer. No lo voy a pronunciar porque nunca me sale. Ya nos va a decir ella cómo pronuncia. Ella es la presidenta de esa asociación, ¿no? Ella tiene segunda especialidad en ecografía obstétrica y diagnóstico por imágenes en obstetricia. Tiene diplomado en ecografía obstétrica y ecografía general, cursos de posgrado en ecografía genética, morfológica y Doppler. Es docente de posgrado de la Universidad Jorge Basadre de Tacna y la Universidad Andina de Cusco. Es docente del diplomado de ecografía obstétrica en el Colegio Regional de Obstetras de Tacna y Huánuco. Es docente del diplomado de ecografía obstétrica en Lima, en Cuídate con Consultores Especializados. Docente de diplomado de ecografía obstétrica en Arequipa y Piura con Samsung y Medisone. No sé cómo hace falta el tanto número. Y es obstetra investigadora postulante como expositora del Congreso Mundial de Obstetras en Paraguay, organizado por la Confederación Internacional Matrona. Y bueno, como ven, ella tiene una agenda bastante recargada, sin embargo, se ha dado un tiempo y le agradezco mucho para venir a compartirnos su experiencia el día de hoy. Así que la recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes, obstetras. Me da mucho gusto poder estar con ustedes esta tarde. Cada vez que un colegio regional coloca dentro de sus capacitaciones ecografía obstétrica, yo tengo que estar ahí y me da mucha alegría de que los colegios regionales ya empiecen a formar a las obstetras para el área de ecografía. Sea para que la desarrollen como ecografistas, que hay muchos obstetras que nos dedicamos en esta área, como que para que también ustedes aprendan a auditar las imágenes que llegan a sus manos cuando ustedes atienden en consulta. Nosotras estamos acostumbradas a recibir un reporte ecográfico, leer el texto, ¿cierto? Y ni siquiera vemos las imágenes, no sabemos si es que esa ecografía está bien tomada, si es que está bien redactada, si de verdad ayuda a la consulta que nosotros estamos realizando, si es que de verdad puede dar datos a favor de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, es importante que todas, así no hayamos llevado un diplomado de ecografía, así no tengamos una especialidad, toda obstetra, por solamente realizar una consulta, ya tiene que saber ver qué es lo que está viendo en una fotografía de una ecografía. No podemos solamente guiarnos de lo que dice el texto. Entonces, el día de hoy, todas vamos a salir aprendiendo eso, porque tenemos que aprender a valorar la calidad de imágenes y del texto de los reportes. Vamos a comenzar y vamos a enfocar esta exposición en un nuevo objetivo, que es la atención prenatal ecográfica, de la cual les voy a ir relatando el transcurso de la exposición. Primero tenemos que conocer cómo funciona el ultrasonido. El ultrasonido se basa en el rebote de ondas sonoras sobre el feto. Los ecos producidos por estas ondas se van a convertir en una imagen llamada sonograma o ecografía, que aparece en un monitor. El ultrasonido en obstetricia, en nuestra carrera, es ampliamente utilizado en muchos países para la evaluación de la salud de la mujer, sobre todo en el control prenatal, para valorar el crecimiento e identificar anomalías de la anatomía fetal de manera oportuna para así hacer la derivación respectiva. Qué importante es detectar a tiempo, por ejemplo, una malformación fetal. El día de ayer, por ejemplo, una gestante de 30 semanas viene y tenía hidronefrosis renal su bebé. Le habían hecho ecografía genética, morfológica y no se lo habían detectado. Pudiendo haber salvado ese riñón a las 24 semanas que pegan en cirugía fetal y se pierde la oportunidad de poder hacer algo con ese bebé. ¿Por qué? Porque llega a manos de cualquier profesional de la ecografía, pero que no lo realizan bien. Entonces, es muy importante saber qué ecografía, qué fotos deben ser adjuntadas a cada ecografía para saber que ese reporte es coherente con las imágenes que son adjuntadas. Entonces, es importante manejar los diagnósticos de manera oportuna en el ultrasonido.
Tenemos que dejar algo bien claro, y es que la ecografía es un examen de ayuda diagnóstica. No da diagnósticos, es un examen auxiliar. ¿Ok? No es invasiva, es inocua, inofensiva, sin riesgos y de bajo costo. Lo que nos va a brindar la ecografía son hallazgos ecográficos, y esto va a servir a poder disminuir la mortalidad materna perinatal. Nosotros hemos usado durante mucho tiempo las maniobras de Leopold en el control prenatal para poder ubicar la situación, la posición, la presentación del feto, ¿no? Lo que hacemos es tocar al bebé y en nuestra cabeza nosotros imaginamos la posición en la que está viniendo. De la misma manera es en ecografía. Nosotros manejamos mucho lo que es la orientación espacial. Tenemos que también imaginarnos cómo está viniendo ese bebé para poder hacer los diferentes cortes ecográficos en el ultrasonido. Y así como nosotros antes usábamos nuestras manos para poder observar cómo viene ese bebé posicionado, ahora tenemos un ecógrafo y un transductor, que solamente colocándolo sobre el vientre materno nosotros podemos ya saber muchas cosas de esa gestación. Nosotros atendemos de manera integral, somos una carrera autónoma y tenemos el derecho a usar la tecnología, ¿cierto? Entonces es algo absurdo que ahorita estén queriendo quitar esta área a obstetricia cuando es un área que viene desarrollándose en nuestra carrera hace 20 años, sino que muchos de los obstetras que hemos estado trabajando en ultrasonido, hay obstetras de más edad que yo, que trabajan hace más de 20 años en ultrasonido y que tienen quizás más experiencia con las de ellas, pero el problema es que no hemos hecho investigación, y eso es una mea culpa no solamente del área de ecografía, sino de muchas áreas de obstetricia. El problema de que no quieren reconocer las áreas en las que trabajamos es porque muchas no hacemos investigación, entonces no se dan cuenta la labor que hace el obstetra en esa área. Por ejemplo, si yo detecté un tumor cardíaco, por ejemplo, un rabdomioma, ¿quién se enteró? Si yo no hago la investigación, no reporto el caso clínico en mi colegio o no lo presento quizás en una revista, nadie se entera del trabajo que yo hago, y menos de la labor del obstetra en esa área. Entonces nosotros estamos fomentando mediante la asociación y mediante las diversas capacitaciones que estamos brindando a nivel nacional, de que el obstetra que se dedica al área de ecografía tiene que ser una persona que tiene que saber que tiene que reportar sus casos clínicos, que tiene que hacer investigación, para que así podamos fortalecer desde las bases esta área que ha sido tan vulnerada de la obstetricia. Tenemos una pregunta que todos tenemos. ¿Qué ecografías puede realizar entonces el obstetra en la atención primaria de salud? Si ustedes pueden recordar junto conmigo, el año pasado, en diciembre, la Federación hizo una lucha muy fuerte en la cual hubo una acta de acuerdos firmada por el ministro que salió. En esa acta de acuerdos, las obstetras, había un compromiso de parte del Ministerio de Salud para que las obstetras puedan realizar ecografías en la atención primaria. El Ministerio está asumiendo un rol de ver qué ecografías puede realizar la obstetra en el primer nivel, en donde casi la mayoría trabajamos. Esto va a ser un paso muy grande para nuestra carrera, porque además de ganar un lugar, un reconocimiento como área para nuestra carrera, se van a generar muchos puestos de trabajo y van a haber obstetras que tienen especialidad y que no son reconocidas para los bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y muchas de nosotros vamos a ganar mucho espacio en esto, porque vamos a poder tener puestos en los diferentes puntos del país, en el área de ecografía, en el primer nivel de atención. Entonces, es importante que todas sepamos cuál es la coyuntura en el área para poder apoyar en lo que se puede. En este momento, la mesa técnica de ecografía en el Ministerio de Salud ya se instaló el mes pasado y es algo importante porque hubieron muchos rechazos de parte de algunas direcciones de salud del Ministerio, en el que muchos son médicos, ¿no? Entonces, es importante, es un logro y es una lucha constante
que igual todas las autoridades de nuestro colegio, tanto nacional como regional, y las asociaciones están todos los días luchando por el área, ¿no? Entonces, esto no es una lucha solo de los dirigentes de las asociaciones, es una lucha de cada uno. Quien me conoce, y algunas caritas de acá yo les recuerdo, saben de que tengo muchos alumnos, muchos grupos de colegas y de amistades, y todos colaboran en esta lucha. Todos envían sus reportes, por ejemplo, de fotografías más realizadas por otros gremios, nos están enviando los sílabos de los diplomados, de las segundas especialidades, por ejemplo, que existen. Y, por ejemplo, es importante saber que son 15 universidades en el país que dictan la especialidad bajo diversas denominaciones en ecografía obstétrica para obstetras. Está la especialidad de monitoreo diagnóstico, monitoreo de ecografía, bienestar fetal, ecografía obstétrica pura, que es esa especialidad. Yo fui autora de esa especialidad, la presenté a 3 universidades y se aprobó en SUNEDO, lo aprobó el Colegio de Obstetras del Perú, y ahora no pueden decir que el área de ecografía no es para obstetras, porque siempre lo ligaban al monitoreo, ¿no? Entonces, son muchos pasos que se han ido dando para poder ir poniendo en el lugar que corresponde el área, ¿no? Tenemos entonces aquí un iceberg de la ecografía. En el iceberg, como todas conocemos, está todo lo que nosotros podemos observar con facilidad, ¿no? Es lo más conocido. ¿Y cuáles son las ecografías más conocidas? La ecografía obstétrica en 2D, en 2 dimensiones, la ecografía pélvica y transvaginal, que es lo que más solicitamos, y la ecografía de mamas. Pero debajo del iceberg, cierto que es lo más grande que está siempre debajo del mar, y es lo que a veces no conocemos. Pero existen múltiples ecografías que requieren un poco más de experticia, un poco más de capacitación, pero que hace que el obstetra que se dedique a realizar estas ecografías tenga también un plus de ganancia, pues, ¿no? Porque son las ecografías que tienen más margen de ganancias. Es común, casi todos los obstetras, la gran mayoría de atención privada, tienen sus propios ecógrafos. Entonces, el ser obstetra, así como uno tiene el Doppler, el del bolsillito, ¿cierto? De la misma manera ahorita están viniendo ya los ecógrafos que son también de bolsillo, ¿no? Que vienen con su tableta. Entonces, la tecnología es algo que va a avanzar, pero más rápido de lo que nosotros pensamos. Entonces, tenemos que ir a la vanguardia de esta tecnología e irnos capacitando. Aquí voy a mencionar brevemente en qué consiste cada tipo de ecografía y qué ecografía debemos hacer y qué ecografía no. Tenemos la ecografía genética. La ecografía genética se realiza entre las 11 a 13 semanas con 6 días. La conocen como el screening de primer trimestre. Sirve para poder detectar cardiopatías congénitas y cromosomopatías. El más conocido, el síndrome de Down, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta ecografía? Simplemente viendo desde el punto de vista de la atención prenatal, ¿lo solicitamos o no? ¿Sí? Ya, y haciendo un estudio general, ¿todos lo solicitamos? No. Es común, y estando en el área de ecografía, les digo, de que la paciente, ustedes le pueden solicitar, pero le dicen, usted señora tiene que ir en tal día o en tal semana exacta y no se debe pasar de la fecha. Muchas pacientes gestantes vienen a las 15-16 semanas a realizarse la ecografía genética, con la orden sellada por obstetra o por gineco. Pero ¿qué pasa? No les mencionan la importancia de respetar las semanas para la evaluación. La paciente cuando viene a las 15 semanas ya no puede ser evaluada en la ecografía genética. Entonces se pierden unas semanas muy importantes para la evaluación ecográfica. En esta ecografía genética nosotros evaluamos 3 marcadores, que es el hueso nasal, la translucencia nucal y el ductus venoso. Es importante, y vamos a ver algunas imágenes también en un momento, que sepan por lo menos las mediciones que son correctas para decir que no hay un factor positivo de riesgo. El hueso nasal tiene que siempre estar presente. Antes decían que tenía que tener un punto de corte de 3 milímetros o 2.5 según la SPOG, la Sociedad Peruana de Ultrasonido y Ginecobstetricia. Ahora, según los últimos congresos, simplemente se evalúa la presencia
o ausencia de hueso nasal. En cuanto a lo que es la translucencia nucal, tiene que ser también menor de 3. Existen tablas por cada semana. A tal semana le corresponde tal translucencia nucal, pero se considera como punto de corte 3 milímetros. En lo que es ductus venoso, es un poquito más complejo, por lo que es Doppler, hay que evaluar que la onda no sea reversa. Eso ya en otra oportunidad quizás podemos hablar solamente de ecografía genética. Esa ecografía es importante y algo que ustedes tienen que rescatar de este curso es que tienen que aprender a solicitarlo de la manera correcta. Partiendo de la atención que damos en nuestro consultorio, a la hora que viene una paciente y está el primer contacto de la gestante, ¿quién es? El obstetra. Si la paciente no se realiza una ecografía genética, ¿quién falló? Falló el gineco, que ya sabemos que nunca da bien conocer, que siempre sus visitas son muy cortas, sus consultas. No, falla el obstetra, que somos quienes estamos en promoción de la salud y tenemos el tiempo para informar y hacer la consejería. Entonces, es importante que el obstetra le diga la importancia de esas semanas, entre las 11 a 13 semanas, 6 días. Si sabes la edad gestacional que tiene, entonces suma con tu calendario y dale inclusive las fechas exactas de qué mes a qué mes puede ir, ¿no? En qué semana a qué semana. Listo, entonces, a partir de ahora vamos a ver muchas ecografías genéticas. Tenemos también la ecografía morfológica, que es el segundo screening. Es la ecografía de tamizaje del segundo trimestre, donde vamos a detectar malformaciones fetales, ¿no? En el primer trimestre, he visto inclusive propagandas que ponen en Facebook, en donde dicen ecografía genética descarta malformaciones fetales. Ponen eso, por marketing, ¿no? Porque quiere decirle a la paciente que la ecografía genética lo ve todo, ¿no? Pero en realidad no podemos engañar a la población. La ecografía genética con ese tamaño de feto, o sea, no va a ver riñones, no vas a ver con claridad pues todas las estructuras, ni tampoco vas a descartar patologías que se ven a las 20 semanas, ¿cierto? Entonces hay que ser muy coherentes y éticos cuando uno promociona un servicio o un examen. En cuanto a lo que es ecografía morfológica, esta ecografía se pide entre las 20 a 24 semanas. Algunos lo realizan desde las 18 semanas, sí. Depende de la resolución de tu equipo y depende de la vista del ecografista. Pero sí se puede realizar desde las 18 semanas tranquilamente. Pero lo ideal desde las 20 a 24. ¿Okay? En esta ecografía detectamos casi todo. Detectamos la violemborino, la hidrocefalia, problemas en el corazón, problemas urológicos, espina bífida y todos los problemas que puedan ser detectados. Entonces, es una ecografía muy importante. A veces dicen, no, pero la paciente no tiene dinero, que se vaya a hacer una ecografía obstétrica, nomás total está en el tiempo. Te arriesgas a que el ecografista que le haga la ecografía obstétrica en 2D sea un ecografista convencional, entre comillas, es decir, que no hace las ecografías especiales y que para él el concepto de ecografía obstétrica, y para muchos de nosotros aún lo es, la ecografía obstétrica simplemente es hacer una biometría, evaluar si está bien por fuera, si no tiene los intestinos afuera, o sea, cosas muy groseras nada más descarta, pero no hace una evaluación minuciosa. Entonces, es importante que soliciten la ecografía morfológica porque de todas maneras la va a realizar un personal que sabe hacer este tipo de exámenes, ¿ya? En la ecografía 3D, 4D y 5D, esta ecografía tridimensional, volumétrica, se ha comercializado con respecto a lo que es el rostro del bebé, los movimientos, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿quién es el personal del recurso humano en salud que tiene más simpatía con la gestante? El obstetra. ¿Y quiénes creen ustedes que van a hacer mejor una ecografía 4D y 5D? De por sí, por el trato que nosotros tenemos con una gestante, somos el personal ideal para ser contratado en un servicio de ecografía 4D y 5D. ¿Cuál es el problema? Que no hay muchos ecografistas que hagan 4D y 5D. Le tienen miedo o los cursos en realidad de estas ecografías especiales son carísimos. Quienes sabemos y estamos en ecografía saben que esos cursos están en 1.500, 2.000 soles por 3 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos cursos han sido muy mercantilizados en los diplomados de ecografía obstétrica que la mayoría hemos seguido de repente aquí. ¿Qué hacen en este diplomado? Nos enseñamos solamente a hacer la ecografía obstétrica, felices con saber medir una cabeza, con saber medir un fémur, una circunferencia abdominal, ¿cierto? Felices salíamos, pero ni sabíamos qué era lo que estaba dentro de la cabeza. Pero entonces,
te limitaban la información, porque en el diplomado, para que tú pagues el curso especializado, no te lo enseñaban, ¿no? ¿Y es por qué? Porque obviamente lo realizaban los del programa profesional. Entonces, nosotros ahorita, y es una función que estamos trabajando arduamente, es capacitar a que los TECRA conozcan, que se empodere con el conocimiento, y tienen que leer, muy aparte de la información que nosotros les demos, tienen que leer, saber, investigar, preguntar. Entonces, esta ecografía 4D, 5D, no irme del tema, tiene que ser realizada por los TECRA. Esto lo conocen en otros países como la ecografía emocional, donde no hacen biometría fetal, no hacen mediciones y se dedican exclusivamente a darle media hora de valoración de cómo se mueve el bebé por la ecografía volumétrica. Entonces, son servicios que aún no vienen aquí. Entonces, nosotros estamos invitando a que muchos lo realicen. Entonces, puedes realizar lo que es una ecografía emocional. Hay tantas maneras de darle un valor agregado a tu servicio de ecografía que quizás más adelante podamos hacer un tema de marketing en el área de ecografía para los tetras. Muchas cosas de las cuales podemos explotar como obstetras. Entonces, esta ecografía volumétrica tiene también otro uso. Muy aparte de ver el movimiento del bebé en tiempo real, tenemos la ecografía en 3 dimensiones que sirve para reconstruir estructuras. Es decir, en volumen podemos evaluar, por ejemplo, el cuerpo calloso, y se pueden valorar muchas estructuras del feto, la columna fetal, ¿no? La columna vertebral y diversas estructuras. En cuanto a lo que es la ecografía 4D, 5D, 6D y todas las de que vengan, tienen que saber qué significa también cada una, ¿cierto? La ecografía 3D es cuando vemos, por ejemplo, el rostro del bebé y no se mueve. Sale un color medio anaranjadito, ¿no? Y no se mueve. La ecografía en 4D, vamos a ver ese mismo color, pero el bebé va a empezar a moverse, es en tiempo real. La ecografía 5D le da un efecto de realidad y tiene diversos nombres dependiendo de la marca de ecógrafo, ¿no? Y esta ecografía tiene ya un color muy similar al de la piel, aparte que tenemos un foco, una luz que va a poder moverse, de la cual la gama de sombras le hace dar un efecto de realidad, prácticamente como si estuviéramos dentro del útero, ¿no? Y el 6D es la tecnología Silhouette, que lo vamos a ver al final, cómo se ven las fotografías en 6D. Y aparte de eso, tiene la tecnología Smart adicional al equipo, que tú puedes transmitir en vivo a cualquier parte del país, por ejemplo, si veo un familiar del paciente, la ecografía en vivo, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a lo que son las ecografías 3D, 4D y 5D. Tenemos lo que es la ecografía de seguimiento ovulatorio. Tenemos muchas obstetras trabajando en el área de reproducción asistida y trabajan realizando seguimiento ovulatorio. Entonces, es una ecografía que también está siendo realizada por las obstetras, que simplemente es hacer el recuento folicular en el ovario. Tenemos la ecografía de bienestar fetal. Es la ecografía que más conocen, ¿cierto? Que se solicita en el tercer trimestre para evaluar cómo se encuentra el bebé, la maduración. Tenemos la ecografía Doppler, y aquí sí voy a tomarme mi tiempo, porque aquí en la ecografía Doppler hubieron muchas discusiones, tanto con el área de médicos como con el área de obstetras. ¿Por qué? Porque la ecografía Doppler tiene mucho compromiso médico-legal, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, si emitiéramos un informe de ecografía Doppler diciendo que un índice cerebro-placental está alterado, en 48 horas, a lo mucho, tienen que hacer una cesárea a ese paciente para sacar el bebé. Entonces, la ecografía Doppler también es muy sensible. Entonces, estamos jugando con fuego si es que estuviéramos haciendo esas ecografías. Pero tampoco nos pueden quitar el Doppler, decimos nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué? Si la tecnología es para todos. Pero hay que saber hasta dónde nosotros llegamos. La ecografía Doppler la hemos dividido como propuesta. Y hay una ecografía Doppler anatómica y de tamizaje, y hay una ecografía Doppler funcional o patológica. La ecografía Doppler anatómica es aquella que nosotros hacemos para descarte de distosia funicular, por ejemplo, un circular de cordón. La ecografía de tamizaje es aquel Doppler que utilizamos, por ejemplo, el ductus venoso en la genética es Doppler. Quiero hacer la evaluación de la válvula tricúspide, porque mi ductus salió alterado, es Doppler. Quiero evaluar mis arterias uterinas en primer trimestre, también es Doppler. Entonces, esas ecografías que son de tamizaje, donde tu paciente ingresa por tu puerta y está sana supuestamente de tamizaje, eso lo puedes hacer. Pero la ecografía
en la cual viene con una orden en la que un médico, por ejemplo, le manda una ecografía porque le está haciendo seguimiento de preeclampsia, de RCU, anemia fetal. Esas ecografías son netamente patológicas. Entonces, no podemos tener una visión amplia debido a la patología, ¿no? Sabemos que estamos en lo normal. Entonces, aquí dejamos el límite para que esas ecografías sean realizadas por los ginecólogos. ¿Sí? Entonces, quedó claro lo de Doppler, ¿cierto? Ya. Tenemos unas ecografías que están con amarillo. Estas ecografías son ecografías subespecializadas que son realizadas por los ginecólogos que tengan experiencia, más aún debería ser por los ginecólogos que tengan la subespecialidad en medicina fetal, que son los encargados de ver esto. Y son la neurosonografía fetal, que evalúa todo el sistema nervioso del feto, la ecocardiografía fetal, el corazón. Estas ecografías, el tiempo ideal de realizarlas es entre las 26 a 28 semanas, pero puede ser realizada en otro momento, dependiendo del caso. Tenemos la ecografía de piso pélvico para poder detectar los colapsos y ver los grados, eso también lo ve directamente el ginecólogo. Tenemos la elastografía, que es una mamografía 2D, le dicen en las clínicas ahora, porque ¿alguien ha oído hablar de la elastografía? Estamos desactualizados. La elastografía es una ecografía de la mama. Nosotros hacemos una ecografía de mama y le encontramos un nódulo sólido y la paciente tiene 30 años. Tú dices, le mando mamografía, pero es muy joven, pero tiene nódulo. Entonces, ¿qué es lo que ahora hacen? Recurren a la elastografía. La elastografía evalúa el grado de solidez de esa lesión mediante un cuadro de colores en el ecógrafo. Así como sale una ventanita de colores en el Doppler, de la misma manera sale esa ventana de colores para la elastografía. Y según el grado de color que sale, es el grado de solidez de esa lesión, y con eso ven pertinente si que amerita o no dar el siguiente paso para la mamografía. Por eso la han bautizado como la mamografía en 2D. La realiza, porque es patología, el ginecólogo. La ecografía de crecimiento, que muchos tampoco conocen, ¿cierto? ¿Han oído hablar de la ecografía de crecimiento? Se realiza entre las 30 a 32 semanas. Esta ecografía sirve para cuando nosotros estamos atendiendo esta consulta. A veces hay momentos en que la fecha de regla con las ecografías no coinciden, ¿cierto? Y estamos, ¿y ahora qué hago? Te quedas con tus, empiezas a tratar de cuadrar todas las semanas, pero no te sale, no concuerda. Entonces, ¿cómo tú puedes corroborar realmente cuánto tiempo tiene ese feto? Es con la ecografía de crecimiento, que lo que hace es evaluar tanto la biometría fetal, pero también hay otros parámetros biométricos que miden, por ejemplo, la longitud del cerebelo, la longitud renal, evalúan la forma de la cisura de Silvio, evalúan diversas estructuras, que la longitud del pie, para poder hacer todo un ajuste de todas las partes y maduración del feto, que puedan llegar a una conclusión y decir tantas semanas tiene aproximadamente, ¿no? Entonces, de esa manera puedes, por ejemplo, descartar ya en esa semana si de verdad estás ante un bebé que está bien de peso, de repente está un RCU, ¿no? Entonces es importante solicitarlo cuando hay estos pequeñas incongruencias con la edad gestacional. La realiza también el ginecólogo. Tenemos al profesional, tenemos la resonancia fetal. La resonancia fetal ya se realiza en Perú, ya hace años. Y es una resonancia que va a corroborar todos los hallazgos patológicos de una ecografía estética o de una ecografía morfológica, ¿no? Sirve para poder ver con precisión todas las estructuras del feto, sobre todo para lo que es el paladar hendido y para descartar las hernias diafragmáticas. Estas patologías son difíciles de evaluar por ecografía. Entonces, para eso está la resonancia fetal. El profesional obstetra que se dedique al área de ecografía tiene que siempre tener 4 componentes. Uno, el teórico, que es como lo que estamos aquí, llevando, ¿no? Fijando conocimientos. El componente de experticia, que es practicar. La ecografía es práctica, no todo es teoría. Tenemos el componente de réplica y difusión. Siempre, si tú sabes algo,
Compártelo con tu colega que está al costado y que quizás no sabe o no se ha enterado de que existen algunos avances en ecografía, o que quizás en el colegio regional se han tomado ciertos acuerdos, o que quizás no sabe realizar algunos cortes en ecografía y lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? Van al Facebook y le publican el reporte de la colega. Y dicen, ¿cómo es posible que la obstetra, no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás dejando mal a tu carrera, no a la colega, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a solucionar los conflictos de manera interna, corregirnos y darle la mano a la obstetra que está a tu costado, ¿no? Aprender a enseñar con amor a tu colega. ¿Por qué? Porque así como ella deje la profesión, tú avanzas a su costado, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa visión y empezar a unirnos un poquito más. Tenemos el componente de investigación y reporte de caso clínico, que ya les comenté, que es algo que tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué certificaciones internacionales puedo obtener? Es algo que también tenemos que trabajar. Solamente nos centramos en nuestro diplomado, a lo mucho aspirar a la especialidad, y ahí quedó. Cuando en realidad tenemos entidades internacionales que respaldan nuestra labor. Por ejemplo, tenemos la certificación ARDMS, dirigida a las midwives, ¿no? que podemos tranquilamente tenerlo. Eso sí cuesta, pero podemos entrar a la página web de la ARDMS, poner midwife, y va a salir ahí toda la evaluación que realizan a las matronas, ¿no? Las midwives. Y se van a dar cuenta que hay ecografías obstétricas y ginecológicas, no solo los obstétricos. Tenemos la certificación por la Fetal Medicine Foundation, y aquí va dirigida a parteras, matronas, obstetras, en todo el mundo. Esta certificación es totalmente gratuita y el curso es gratuito y virtual. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no conocemos. Porque yo que soy ecografista, yo lo sé y yo me lo quedo porque quiero ser la mejor ecografista. Entonces, eso es lo que realmente ha pasado durante todo este tiempo. El área de ecografía, al ser un área cara para ser estudiada, muchos han sido muy recelosos con lo que saben. Entonces, es algo que tenemos que ir cambiando, ¿ya? Entonces, van a entrar ahora a la Fetal Medicine Foundation, entran, ponen en español, se inscriben, hacen su curso gratuito, les llega su clave al correo. La Fetal Medicine Foundation vigila que ustedes estén en las horas respectivas en el foro, en el campo virtual, y luego al final les van a enseñar cómo realizar la medición del hueso nasal, la medición de la translucencia, de un ducto venoso, de una válvula tricuspidia, y le van a dar una certificación específica en cada una de las mediciones. ¿Qué les van a pedir? Solamente enviar 3 fotos de ecografías tomadas por usted. No una ecografía completa, 3 fotos de hueso nasal, según los parámetros que ellos necesitan, que tienen unos parámetros bien exigentes. Entonces, no es mucho, no les van a hacer un examen teórico, ni tienen que matarse estudiando, no. Simplemente es cumplir con los protocolos y mandar tu fotito a la Fetal Medicine Foundation. Y es gratuito, la certificación y el curso. En todos los idiomas, es para todo el mundo, está en español también. Tenemos la membresía de ISUOG. ¿A quién va dirigido? A las parteras, matronas. Entonces, eso sí cuesta, no es gratuito. Pero también quien es ecografista puede pagar su membresía y es miembro de ISUOG, ¿no? Entonces, tenemos múltiples entidades internacionales que están respaldando a parteras, matronas en todo el mundo y también por ende a las obstetras. Tenemos cuál es la realidad del Perú en cuanto a lo que es ultrasonido. Tenemos múltiples resoluciones que pueden avalar nuestra labor, pero decían tecnología, prueba de examen de vida auxiliar, pero no hablaban de ecografía. Y hubo todo un movimiento hace unos años, cuando pasó todo el problema de la ecografía, y se logró hacer en marzo de 2017 el cambio de perfil profesional. Y ya figura desde marzo ecografía obstétrica y colposcopía en nuestro perfil. Lo que va a pasar ahora es que van a homologar las batallas curriculares en las universidades para que ahora sí pueda desarrollarse. Entonces,
tenemos ya que nuestro perfil profesional, basado en competencias, dice la palabra ecografía obstétrica y colposcopía. Son las dos nuevas áreas que han sido incluidas. Además tenemos la segunda especialidad que les mencioné, que sí fue aprobada por SUNEDO y por el Colegio de Obstetras del Perú. Yo tengo registro y soy de esa especialidad, y es ecografía pura, digamos así, no ligada a monitoreo fetal. Tenemos la Constitución Política del Perú, en el cual menciona que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. No existe la ley de intrusismo, lo que existe es la ley del mal ejercicio profesional. Tenemos que saber, para que no nos sorprenda. Tenemos también la ley de trabajo del obstetra, la autonomía normativa de nuestro colegio profesional, y tienen que saber que cuando sale una norma técnica puede ser modificada y es aplicable solamente para el Ministerio de Salud, ¿no? Los perfiles profesionales los decide el colegio profesional, no el Ministerio de Salud. Que nosotros estemos luchando porque el Ministerio acepte ecografía, no es porque no podamos hacerlo. Nosotros lo hacemos haciendo no lo apruebe, entiendan eso. O sea, lo hacemos porque queremos más plazas para las obstetras. Porque eso es ganar, es dar un paso más de lo que normalmente están esperando los médicos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer para empoderarnos en el área. Tenemos la Ley General de Salud, la 26842, que menciona que quienes desarrollan actividades profesionales relacionadas con la salud de las personas se limitarán a ejercerlas en el área que el título, certificado o autorización legalmente expedido determine. Yo tengo segunda especialidad. La colega tiene un diplomado emitido a nombre de una universidad también. Los diplomados son a nombre de universidades. ¿Tenemos o no títulos y certificaciones que avalen lo que nosotros hemos estudiado? No somos empíricos, somos profesionales que hemos llevado posgrados y que tenemos la capacidad de poder realizar las ecografías en nuestro perfil, en obstetricia. Tenemos la resolución ministerial 197 del año 2014, que habla de la cartera de servicios de salud, en el cual, está muy chiquito, van a disculpar, en el área de ecografía menciona de que el responsable del área de ecografía es el médico, tecnólogo médico u otro profesional de la salud según su perfil de competencias, en el cual obviamente está el obstetra. Entonces, nosotros estamos haciendo una propuesta para la modificatoria de la norma técnica 021, en la cual la categorización actualmente, si tú tienes un ecógrafo en tu consultorio, tienes que tener como regente al médico, ¿cierto? Si tienes tu consultorio y quieres sacar tu registro IPRES, no puedes tener un ecógrafo en tu consultorio, si no está como regente al médico. Esa es la realidad actual. Cuando su salud va a hacer supervisiones, no te dice que no puedes hacer ecografías. O sea, lo que regulan ellos es qué requiere el centro para que esté funcionando. Y según la ley actual, la norma, necesitaríamos del médico para poder regentar el centro. ¿Okay? Entonces, lo que estamos solicitando es que el obstetra, con especialidad, nos han pedido, pueda regentar su propio centro con su ecógrafo, siendo obstetra y teniendo la especialidad. ¿Qué es lo que pasa con los odontólogos? Ustedes ven al odontólogo que tiene su tipo radiológico en su mismo consultorio y tiene su especialidad en sacar eso, ¿no? En sus rayos X. Entonces, ellos son carrera médica y tienen todos estos beneficios. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer la analogía para que se aplique también con nosotros. Tenemos el nuevo perfil profesional que les mencioné, es de marzo de 2017, que incluye ecografía obstétrica. En cuanto a lo que son los consejos de resguardo legal, tenemos muchos problemas en ecografía, y es que todavía hay colegas que están desarrollando ecografías fuera del área de obstetricia. Están desarrollando ecografías pediátricas, ecografía de partes blandas, ecografía abdominal, renal, ¿no? Tiroides. Entonces, ¿qué está pasando? Los médicos van a empezar a guardar las ecografías para empezar a utilizarlo en nuestra contra. Entonces, nosotros tenemos que pasar la voz, ¿no? Avisar a las colegas, si la conoces, que por favor no esté haciendo ese tipo de, no esté cometiendo ese tipo de conductas. Como obstetras siempre tenemos que identificarnos como tal. Si es posible, estar siempre uniformadas,
registrar nuestras imágenes y nuestros formatos, guardar en la computadora los formatos que emitimos y guardar las imágenes en el ecógrafo que realizamos. Siempre en el informe colocar el nombre del paciente, la fecha del examen, el DNI, la orientación de la imagen, el nombre del profesional que realiza la ecografía, qué tipo de ecografía está realizando, colocar siempre qué ecógrafo estás usando. Es algo que no hacen. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué diferente es hacer una ecografía con esos dinosaurios que hay, esos antiguos, ricosaurios que le digan? ¿No? Entonces, una ecografía con un ecógrafo básico, 2D, de baja resolución, no es lo mismo que una ecografía con un ecógrafo 5D, ¿cierto? Que tiene una super resolución, que le ves todo el feto hasta nervio óptico. O sea, no es posible que ambas ecografías sean iguales. Entonces, si yo estoy trabajando en una zona alejada, donde solo tengo un ecógrafo chiquito, esos que se abren así, que la pantallita es chiquita y no ves bien, o sea, no vas a poder descartar un labio leporino. No puedes, ¿no? Entonces, necesitamos colocar eso en tu informe porque es un limitante del equipo. Entonces, claro, contar el equipo marca tal. Entonces, tienes que colocarlo para que en algún momento, si es que llegara a tener algún problema legal, puedas tener eso como un escudo. ¿Okay? Tenemos, asimismo, que colocar las limitaciones del examen. Las limitaciones maternas y fetales. Ustedes dirán, ¿qué limitaciones voy a tener? Tenemos muchas. Primero, el tejido adiposo de la madre. ¿Cierto? Las que son muy gorditas tienen centímetros de tejido celular subcutáneo que tenemos que atravesar con el eco, con el ultrasonido. Y no voy a tener la misma resolución como una paciente delgada. Entonces, eso se tiene que colocar en el reporte. De la misma manera, las cicatrices abdominales también influyen porque generan sombra acústica posterior. Tenemos también que colocar la posición del feto. Porque si es que está dorso anterior, por ejemplo, con la columna hacia arriba, la columna me tapa todo porque genera sombra por ser hueso. No evaluaré bien de repente el corazón. Entonces, si yo tengo un limitante, tengo que colocarlo. ¿Okay? Entonces, eso me va a servir como un resguardo legal si es que ocurriese alguna demanda. Colocaré también las medidas que he tomado y tienen que saber que si ustedes realizan esto, van a tener muy poca probabilidad de que tengan algún problema legal. ¿Ya? Tenemos, ¿cómo yo puedo recibir una demanda? Primero, si es que algún hallazgo ecográfico pasa inadvertido, no viste alguna patología, por una mala interpretación del hallazgo ecográfico, por falla al comunicar el informe ecográfico en forma apropiada. Por ejemplo, no tiene hueso nasal y le dices a la paciente, señora, tu hijito tiene síndrome de Down. La paciente sale y se suicida. Estoy exagerando, pero es que es la realidad, ¿no? Entonces, le dicen eso. Entonces, no estás dando de manera correcta qué significa el hallazgo que has tenido, ¿no? Entonces, tienes que hablar de manera apropiada. Es un factor de riesgo, que la prueba que te dice el 100% de eso es la miocentesis, ¿cierto? O la biopsia de biopsias escoriales, que todavía no está todo dicho, ¿no? Entonces, tienes que saber informar al paciente. Tenemos otra forma de recibir una demanda. Falta en examinar personalmente a la paciente o en realizar una anamnesis adecuada. Cuando prestamos el sello, cuando alguien por ahí coge tu sello y se dan cuenta que tú no realizaste la ecografía, ¿no? Eso también te puede traer problemas legales. Abordaje ecográfico incorrecto para un trastorno específico. Cuando tienes que ver de repente el ovario y de repente prefieres la vía transabdominal en vez de la tranquila, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que ir por la vía correcta. Examen incompleto, que no hayas visto, por ejemplo, ovarios, solo útero. La calidad inadecuada de las imágenes, lesiones por deslizamiento y caída dentro de tu servicio, ausencia de consentimiento informado. Esto es lo que más problemas legales trae, sobre todo cuando son menores de edad. Paciente menor de edad no va a firmar el consentimiento informado del novio, ni tampoco la suegra, ni la abuelita, ni la tía, ni la madrina. No, mamá, papá o tutor legal. Porque si no, tienen problemas legales. Si pasan 6 meses o si pasan 9 meses, tienes problemas legales. Y pese a algunas de mis alumnas
pese a haberles dicho eso, igual por ganarse la ecografía, dejan de que firme, por ejemplo, la tía, y luego de 6 meses ahí tienen el problema legal, ¿no? Entonces, eso sí tienen que ser bien estrictos con eso. Preferible perder 30 soles o 60 soles de ecografía a que después estés pagando todo lo que es estarse defendiendo en un juicio. Luego, las complicaciones de la ecografía como un sangrado vaginal o aborto, complicaciones del equipo, por ejemplo, choques eléctricos, eso sobre todo en provincia, porque ahí hay los bajones de energía y eso a veces pasa, un choque eléctrico, porque a veces muchos conectan directo el equipo y no tienen el UPS, que estabiliza la energía. Falta de recomendaciones o sugerencias de otros estudios. Siempre manejar la sugerencia al final de tu informe. Por ejemplo, estás viendo, quieres descartar quistes, poliquistosis ovárica. ¿Qué haces? Sugiere la ecografía vaginal en el tercer día de ciclo, porque lo mandan a veces en cualquier día, ¿cierto? Entonces, tenemos que sugerir el día específico. O quiero evaluar, por ejemplo, cavidad endometrial, quiero descartar un pólipo. Es mejor evaluarlo cuando el endometrio está grueso. Entonces, la veré en mitad de ciclo. Entonces, esas cositas puedes tú sugerirlas al pie de tu informe. También, en cuanto a lo que es abuso del paciente por el ecografista, sea sexual, físico, mental, ha habido ansiedad producida por diagnósticos incorrectos o invasión de la privacidad. ¿Cómo debo de sellar? Mi nombre completo, colocar que soy obstetra, mi número de colegio, lo que he estudiado en posgrado, sea una especialidad o un diplomado, si es una especialidad como RENOCE, si es un diplomado como RGE, de registro, no pongan ni RNE, ninguno tiene RNE, el que es especialista obstetra es RENO, el Registro Nacional de Obstetras Especialistas. ¿Ya? Tenemos, ¿cómo saber si una ecografía en obstetricia está bien realizada? Y si yo soy ecografista, si yo realizo la ecografía, ¿qué imágenes debo de adjuntar a mi informe? Tenemos la primera ecografía que nos llega a las manos, la más conocida, la pélvica. En la ecografía pélvica, este es un corte longitudinal de útero y este es un corte transversal de útero. Y es común recibir estas fotos, ¿cierto? Pero aquí hay algo que observar, y es que esta vejiga no está completamente llena. Y eso hace de que cuando yo pase a corte transversal, la vejiga ya no se vea. Entonces, no está en una adecuada represión. Tenemos aquí la misma ecografía, una ecografía pélvica, pero con la vejiga en adecuada represión. ¿Cuándo digo yo que una vejiga es en adecuada represión? Cuando la vejiga pasa el fondo uterino y puedo ver completamente todo el útero. Si es que yo tengo esto, cuando yo hago corte transversal voy a ver los ovarios, voy a ver todo. Siempre dicen, en la ecografía pélvica no se ven los ovarios. Y es porque hacen una inadecuada represión de vejiga. ¿Ya? Tenemos la ecografía transvaginal. Muchos ecografistas confunden asas intestinales con ovarios. Son errores que son comunes en nuestra práctica. Las trompas uterinas no son visibles por ecografía a menos de que exista una patología de fondo, por de repente líquido circundante dentro de la luz ovárica o en la porción intersticial. Entonces, las trompas solo se ven en caso de patologías. No podemos colocar entonces en nuestro reporte trompas normales, porque las trompas no se ven en ecografía. Las trompas no se visualizan, por ende se supone que están normales, pero ponemos no se visualizan. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen ecográfica donde hay un quiste hemorrágico roto y la trompa está bien, pero necesito la patología circundante para poder ver la trompa. Este es un encabezado de un reporte. Colocaré ecografía y el tipo de ecografía que voy a realizar, el nombre del paciente, la edad, la fecha, y colocaré el estudio ultrasonográfico realizado con el ecógrafo, pongo la marca, utilizando un traductor, de tipo de transductor, y de frecuencia, colocas el tipo de frecuencia que tiene, muestra, y luego desarrollas el cuerpo de tu informe. En caso de una ecografía pélvica o transvaginal, colocarás punto 1, vejiga, adecuada represión de paredes delgadas. Las paredes delgadas significa que son menores a 4, no litiasis ni pólipos, y si es que es una ecografía transvaginal, será vejiga vacua, porque la mandaremos a orinar. En útero, la posición del útero, si es anteverso, lector anteverso, si no, retroverso,
los diámetros longitudinal, transversal y antero-posterior. Los bordes regulares serán irregulares cuando hay miomas. A los cortes ecográficos el parénquima es homogéneo, lo normal, a menos de que veas cambio en la homogenicidad del miometrio. El endometrio, la medida, si quieres puedes especificar si es lineal, si es trilaminar, el cérvix si está cerrado. En los anexos, miren, trompa no visualizable. Esa es la manera como yo coloco, trompa no visualizable. La medida del ovario, y en este caso no se aprecian imágenes foliculares, y si es que hay imágenes de folículos, colócalos. A veces yo veo una foto que sí están los folículos, pero en el reporte no lo ponen, porque quizás están con el tiempo, tienen muchos pacientes, imagino, pero tienen que colocarlo. O sea, ya en su formato, poniendo ahí, se ven 3 imágenes foliculares, no tienen que medir todos los folículos. O sea, consignen ahí, se ven 5 imágenes foliculares, el mayor de 5 milímetros, por ejemplo, ¿no? Solo mida uno que sea. Entonces, de esa manera van a ustedes dar un informe completo. Douglas Libre, tenemos acá, hallazgo ecográfico, no pongo diagnóstico, ¿ah? Es algo que también he visto en los reportes que ponen diagnóstico, es hallazgo ecográfico o conclusión si quieres, ¿ya? Pero no pongan diagnóstico. Luego, útero y ovarios sin alteraciones ecográficas, en este caso porque estoy hablando de una ecografía normal. Y siempre manejar las sugerencias, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero evaluar. Colocamos sin valor para proceso judicial, entonces, eso en cuanto a lo que es la ecografía pélvica, ¿no? Es el error más común que he visto que comete. En lo que es la ecografía obstétrica del primer trimestre, hay mucha confusión con el saco gestacional. A veces la paciente no está embarazada y a todo lo que ven negrito ahí dentro del útero piensan que es un saco. Entonces, no siempre va a ser un saco. Puede ser de repente que haya una pequeña cantidad de líquido dentro, ¿no? O puede haber un mioma de repente con degeneración quística y se ve un huequito negro al medio. Entonces, hay muchas cosas que pueden confundir la vista del ecografista y no necesariamente ser un saco. Ahora, hay muchas ventajas en cuanto a lo que es la ecografía transvaginal frente a la pélvica. Tenemos que también desmitificar a la ecografía transvaginal, que le tienen miedo. No la solicitan porque piensan que le va a causar un aborto a la paciente, ¿no? Cuando en realidad el transductor ingresa ¿hasta dónde? En la vagina, ¿no? No va más allá. Entonces, necesitamos desmitificar esto. ¿Por qué? Porque la ecografía transvaginal es muy útil. La ecografía transvaginal ve todo, todas las estructuras las ve una semana antes que la ecografía transabdominal. Entonces, ¿por qué es importante observar el saco gestacional de manera temprana? Para poder confirmar el embarazo temprano, ver la edad gestacional y sobre todo saber en dónde se está desarrollando la implantación, ¿no? Si es intraútero sobre todo. Ahora acá hay algo que le he puesto con flechita roja para no olvidarlo. Aquí tenemos la suerte de que al medir el saco gestacional, el ecógrafo nos ha dado la edad gestacional de 4 semanas. Algo que no ocurre en los ecógrafos, ¿cierto? Uno mide el saco gestacional y te sale la edad gestacional cuando tiene 5 o 4,5 días. Entonces, ¿qué es lo que he visto que colocan? ¿Qué ven ustedes cuando ven un saquito de 4? ¿Qué ponen? Gestación incipiente, gestación temprana, gestación precoz, ¿cierto? ¿Sí han visto esos reportes? Ya. Entonces, yo les pregunto, cuando ustedes, como obstetras de consulta, les llega a sus manos ese reporte ecográfico que dice gestación incipiente, gestación temprana, gestación precoz, tú sabías que tu paciente estaba embarazada, por eso la mandaste a hacer la ecografía. Y te llega ese reporte, ¿cuántas semanas tiene? ¿Te ayuda la ecografía? ¿Te ayudó? ¿Te sacó de tus preguntas que tenías? No. Solo vemos que tiene un saco. Ya, entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos por fisiología y por nuestro conocimiento de pregrado, que el saco gestacional aparece por ecografía o ya es visualizable a partir de ¿qué semana? Por la ecografía transvaginal, que es la vía más precoz de detectar. 4. A la ecografía, que es por vía transabdominal, lo vemos a partir de la 5ª semana aproximadamente ya un saco gestacional. Entonces, si tiene 4 semanas y si hace tiempo aparece el saco, se tiene que colocar gestación de 4 semanas. Y lo que hace es
Muchas veces cuando hacemos la ecografía a las 3 semanas, contándonos, de repente el paciente viene y refiere tal fecha, es mi única relación sexual. De esa única relación sexual ha pasado 2 semanas, 3 semanas, supongamos 3 semanas. Uno le hace la ecografía y ya ve un saco gestacional. Y le vamos a poner 4 semanas, como que entramos en contradicción con el paciente. Entonces lo que se hace es explicarle que cuando uno ve solamente el saco gestacional, el tiempo de gestación que pudiera arrojar el equipo a la conclusión que podríamos llegar nosotros ponerle 4 semanas o 5 semanas de repente, se le asegura pues que el diagnóstico de edad gestacional o la conclusión que se llegue por saco gestacional no es tan exacta como ver embrión. ¿Sí, cierto? No es tan exacto un saco con una longitud coronal. Y yo creo que poner una gestación inicial o incipiente sugiere ya pues que es una gestación menor a 4 semanas, o 4 semanas. Claro, pero existe el parámetro que se coloca de más o menos 0,74 días. Y ahí está tu 3 semanas con 3 días. No, es que ya entras en una contradicción. Y también... Tú estás hablando de la edad gestacional, la que es por fecundación, y la edad gestacional del ecógrafo es según regla. Y también va a depender de la calidad del ecógrafo también. Sí, también influye. Hay muchos factores que influyen en la medición. Yo no voy a sacar nunca la misma edad gestacional de todos. Todas las colegas que reciban una ecografía en donde digan una gestación inicial o incipiente, entiende que es una gestación que apenas está empezando o que podría tener entre 3 a 4 semanas y esa es la información que le va a dar a su paciente. Claro, pero... para saber, para hacer predicciones, de repente tanto tiempo tienes o tal fecha cumple sus 40 semanas, hay que esperar que aparezca el embrión para que nos dé una mayor información o una información más fidedigna, ¿no? Claro. Lo que yo les estoy mencionando no es una conclusión que la asociación o yo la digo. Yo les comparto lo que los protocolos internacionales mencionan. Entonces el protocolo, inclusive cuando no ves saco y también ves un endometrio desigualizado, que también es el caso, ¿qué es lo que dice el protocolo? ¿Qué coloca, por ejemplo, cuando tienes un endometrio desigualizado y no hay saco? Y no es el protocolo. El hallazgo ecográfico, uno tiene que seguirse a protocolos. Porque el problema de ecografía de los malos reportes es eso. Es que todos hemos hecho una interpretación a nuestros conocimientos que tenemos de pregrado. Pero no estamos siguiendo los protocolos internacionales de las entidades que se dedican a ultrasonido. Y el protocolo, por ejemplo, cuando vemos un endometrio desigualizado, donde no vemos sacos, es colocar gestación de localización desconocida. Existen cosas que sí pueden cambiar, pero la idea para eso es actualizarse. Lo que usted dice de las 4 semanas era porque anteriormente, hace muchísimos años, porque todos los saquitos gestacionales se lograban ver cuando alcanzaban esos 8 milímetros, 10 milímetros, cosa que no está pasando, que ahora actualmente se les visualiza con menores dimensiones. Ya los ecógrafos, me imagino, van a llegar a actualizarlo, a medirlo cuando tengan 3 semanas. Pero el último congreso que ha habido de ultrasonido continúa vigente el decir gestación de 4 semanas. La conclusión es que la ecografía es de interpretación clínica también, ¿no? No es a la paciente decir, oye, mira... Los diagnósticos ecográficos no pueden ser clínicos. Pero son de interpretación clínica. Puedes interpretarlo clínicamente, pero no puede ser diagnóstico clínico. Pero te puede ayudar con tu clínica. Te puede ayudar, pero no puede darse diagnósticos clínicos. Por ejemplo, no puede colocar aborto. No estoy diciendo de diagnóstico clínico, sino de interpretación clínica, pues, ¿no? Que ayuda con tu clínica. No es que la ecografía te va a dar un diagnóstico tampoco. Claro. Pero por ejemplo, en tu ejemplo que pones, de las 4 semanas, según tu posición dices que debe de seguirse colocando gestación temprana precoz porque suponemos que los demás obstetras van a asumir que son 4 semanas. No estoy diciendo eso tampoco. Hay colegas que ponen así como usted dice ya 4 semanas y otras gestación incipiente, de acuerdo de repente a sus criterios y conocimientos, como usted dice, los protocolos. Pero no quiere decir que la colega que recibe la ecografía se va a quedar con eso, ¿no? También es cosa de interpretar lo que dice la paciente también, y como le decía, que como hay un desacuerdo, esperar que el embrión aparezca y con ese embrión dar una fecha más exacta o que se acerque más a la exactitud, ¿no? Sí, te entiendo.
pero o sea, de todas maneras tengo que compartir lo que son los protocolos que mencionan, que creo que todos hemos venido para escuchar los protocolos internacionales, no tanto lo que nosotros podamos interpretar, ¿no? Yo no comparto interpretaciones mías, no trato de que por lo menos conozcan lo que la entidad internacional refiere, que creo que eso es lo que tenemos que actualizar todos. A veces en ecografía estamos siendo un poquito muy cerrados con lo que sabemos, ¿no? Hay muchos colegas que por haber llevado un diplomado a veces pensamos que ya ahí quedó, que ahí sabemos ya todo. Entonces, constantemente ecografía, tienes que estar actualizándote. Hay cosas que cambian en un año para otro. Por ejemplo, la medición de huesos, antes se medía el hueso nasal, ahora es ausencia-presencia, por ejemplo. Y muchos se quedaron en la medición. Entonces, constantemente tenemos que estarnos actualizando, ¿no? Entonces, hasta, por ejemplo, ni yo misma creo que lo sé todo. Por ejemplo, yo me he ido el año pasado para capacitarme, por ejemplo, con el doctor Cafiche. Entonces, tenemos que actualizarnos constantemente. Y sí hay cosas cambiantes, pero tenemos que cambiar nuestra manera de redactar, nuestra manera de dar nuestros hallazgos para poder estar justamente actualizados, ¿no? O sea, si los demás hacen las cosas mal, la idea pues es aprender a generar esa diferencia y tratar de hacerlo mejor, ¿no? De mejorar. En cuanto a lo que es el saco gestacional, también hay errores en cuanto a lo que son la medición. ¿Qué es lo que normalmente realizan? En la misma fotito, miden 3 veces. ¿Sí han visto esas fotos? O si no, toman foto de un solo saco y una sola medida. Eso es otro error que cometen. Cuando el saco gestacional es bien redondito, es decir, que los diámetros prácticamente son similares, no hay problema, puedes tomar una sola medida. Pero en el caso de que sean así, sacos gestacionales alargados, no puedo yo asumir que esta medida me va a dar la edad gestacional. Porque ¿qué sucede? Si yo tomo la medida más larga, porque es la más bonita, quizás en esta edad gestacional me va a salir que tiene 6 semanas. Pongamos, ¿no? Estoy exagerando. Pero no aparece el embrión porque en realidad no tiene 6 semanas. Pero yo lo voy a colocar en el reporte porque es lo que me dice mi ecógrafo. Entonces, no puede hacer que hagamos caer en confusión a la colega que recibe el reporte. Porque ella va a asumir que la edad gestacional es 6 y va a pensar que el embrión no está, ¿no? Entonces, en esto del saco gestacional hay que ser muy exactos con la medición y cómo nosotros citamos la información en el reporte. Nosotros sabemos como ecografistas que el embrión no aparece por la precocidad de la gestación, coloquémoslo, ¿no? El embrión no visible por la precocidad de la gestación, porque ya tú, como dice la colega, utilizaste tu clínica también. Que sí es útil, porque nosotros no solamente somos aplicacionistas, somos obstetras y la parte clínica a nosotros nos ayuda mucho. Tenemos entonces, ¿cómo es que yo voy a medir mi saco gestacional? Voy a tomar 2 cortes, un corte longitudinal de saco y un corte transversal. Aquí voy a tomar 3 medidas, mi diámetro longitudinal, mi diámetro anteroposterior y mi diámetro transverso, procurando hacer la medición por dentro, por la parte oscurita, por la parte negrita, anecoica que le decimos nosotros. Entonces, no trato de coger la parte de la pared del saco, por dentro. De esa manera voy a dar una edad gestacional exacta. Y eso es lo que nosotros conocemos como diámetro medio de saco gestacional. Entonces, ya no necesitas tú sumar y dividirlo entre 3, porque ya el ecógrafo tiene DMSGs. Le pones un clic y le tomas las 3 medidas y te dio el promedio. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a hacer nuestro promedio para la edad gestacional cuando todavía no aparece el embrión. Cuando no hay embrión, medimos la edad gestacional por el saco. Entonces, ¿cuál es la velocidad del crecimiento de este saco gestacional? Aproximadamente de 1 milímetro por día. Es también bueno saberlo, porque así sabemos cuándo, de repente la vimos en una semana y luego a la siguiente semana, porque a veces la citamos para ver viabilidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber si ese saco creció o si se detuvo de repente el crecimiento. Entonces, para eso tenemos que saber que el saco crece a 1 milímetro por día. El cuerpo del reporte, en cuanto a lo que es una ecografía, ya con un saquito gestacional, va a variar en esta parte. Y es que tenemos que colocar el endometrio, es ecogénico, que está desvisualizado, pueden medir si gustan el grosor, y algo que no veo que colocan. Lo que están haciendo con las ecografías y los reportes es solamente colocar puras mediciones.
mediciones. Solamente, inclusive hay unos modelos de campaña que solamente fueron tanto por tanto, pura medida más o menos. Entonces, no repitamos lo malo, eso es lo que yo siempre les voy a decir. Colocar dónde está ubicado, por ejemplo, el saco gestacional. Puede estar ubicado en el fondo endometrial, muy viable, si está ahí, pero puede también estar colocado más abajo. Puede estar en el tercio medio de una cavidad endometrial, puede estar muy cercano al OSI, ¿no? Entonces, y si no lo colocaste y luego después se vino ese saco, entonces es importante colocar la posición del saco gestacional y la forma del saco, si es alargada, si es que los bordes son regulares, irregulares, ¿no? Entonces, esos son datos muy importantes. Colocar la medición en promedio, dice, porque son 3 medidas, y colocar, por ejemplo, que no se aprecie todavía el embrión por la precocidad de la gestación. ¿Ya? Esto es lo que les mencionaba de los hallazgos. Lo normal es colocar gestación de 4 semanas por diámetro medio de saco, más o menos los 4 días. Si es que aparece el embrión, cambia esto por longitud coronal y ya no se debe de utilizar esto de gestación precoz y gestación temprana, por lo que ya les mencioné, que es lo que aconsejan las entidades internacionales de ecografía. Vamos a hablar ahora de vesícula vitelina. La vesícula vitelina aparece, ¿en qué semana? Después del saco aparece a las 5 semanas, por vaginal. Estamos hablando todo por vaginal, que es por donde más tempranamente vemos todo. La vesícula vitelina va a aparecer unas 48-72 horas antes que el embrión, y existe una relación proporcional de que pasadas las 24 horas y que aparece la vesícula vitelina, el embrioncito aparece a un costado, como un botoncito embrionario, casi tiene la misma medida que la vesícula vitelina. Esta vesícula, que a veces muchos ecografistas a veces no la miran, tiene muchas funciones y es formadora del intestino delgado, cierra la pared abdominal y tiene una función hematopoyética, forma glóbulos rojos hasta que aparezca la placenta. Por eso, cuando ya aparece la placenta, la vesícula vitelina ya no la van a ver, ¿no? Entonces va a reemplazar sus funciones. Tenemos aquí, también hay patologías en cuanto a lo que es vesícula vitelina, y es en relación al tamaño. Una vesícula vitelina también se evalúa y debe medir entre 2 a 6 milímetros. Si es que tenemos vesícula vitelina de más de 6 milímetros, estamos ante una vesícula vitelina hidrópica. Y si es que es una vesícula vitelina muy pequeñita, de menos de 2 milímetros, es hipoplásica. Entonces, además existe una más, y es la calcificada. Este es un embrión, y miren aquí esto blanco acá. Esto es una vesícula vitelina calcificada. El embrión está vivo, lo van a ver vivo, pero está con esa vesícula vitelina alterada. Entonces tú ya tienes que saber que esto va asociado a abortos espontáneos o quizás a una cromosomopatía, ¿no? Entonces la viabilidad no es la misma. Podemos evaluar cómo va a ir esa gestación solamente viendo vesícula vitelina. En cuanto a lo que es el embrión, se va a visualizar alrededor de las 6 semanas por ecografía transvaginal. Estoy dando aproximaciones, no datos exactos. Y por ecografía transabdominal aparece alrededor de la 7. Siempre es una semana después. Tenemos aquí la medición de la longitud corononalga. Acá hay un fetito con sus vesículas cerebrales. Y tenemos aquí, miren, acá se ve el amnios fetal y el saquito gestacional de 8 y de 9 semanas. El embrión también tiene una velocidad de crecimiento y es de 1 milímetro por día aproximadamente. La longitud corononalga se va a medir hasta que llegue a los 84 milímetros, aproximadamente son eso las 12 semanas. Y a las 12 semanas ya nosotros realizamos ya la biometría fetal que todos conocemos, de los 4 parámetros. Vamos a tratar de que la longitud corononalga se tome bien, lo más alargado posible el embrión y que esté horizontal. Porque si el embrión está como paradito, los ecos de ultrasonido no van a llegar a toda la superficie de ese embrioncito tan pequeño. Entonces tenemos que procurar, según ISO, es que se vea lo más alargado posible y que se vea de forma horizontal. Acá sí voy a preguntar. Acá tenemos una medición de la longitud corononalga donde vemos a un feto en un corte perfecto sagital. Y tenemos aquí 1, 2 y 3. He dado 3 números. 1, este de acá alargadito, 2
y 3. ¿Sí? ¿Vieron las 3 líneas? Yo les pregunto, ¿cuál es el hueso nasal? ¿1, 2 o 3? ¿Quién dice 1? ¿Quién dice 2? 3. No hay nadie, no responden. Me abstengo de leer la alternativa. 1, 2 o 3. Ya, se van a responder solos entonces, no quieren hablar. Tenemos aquí un gran error que también se está cometiendo, inclusive en las ecografías genéticas. Así sea ginecólogo, hay un montón de ecografías genéticas mal realizadas, solo porque no saben tomar el hueso nasal. Aquí la mayoría mide el número 1. La gran mayoría mide la línea más larguita. Y ahora, todos tóquense su nariz. Exacto. El primer punto, la primera línea que hemos visto, que es la número 1, es esta, que es cartílago. El cartílago de la nariz. La segunda línea, que forma como un igual, el 2 y el 3, ¿cierto? Un igual se forma. La línea superior es la piel. Y la línea número 3 es el hueso nasal, que en realidad no es que haya uno, son 2 huesos nasales, pero en corte sagital se va a ver una línea. ¿Ok? Entonces, ya sabemos identificar el hueso nasal. Se van a dar cuenta, a partir de ahora, cuando reciban los reportes, van a mirar las fotos y van a ver las barbaridades que hacen, porque no toman las medidas como debe ser. Tenemos aquí el amnios y tenemos acá la translucencia nucal. Un error común en ecografía que estamos viendo es que toman la medida por fuera de la piel del feto hacia el amnios y dan translucencias nucales aumentadas, ¿no? Entonces tenemos que, y eso lo van a ver en la Fetal Medicine Foundation, en donde les estoy diciendo que el curso es gratuito, y les van a decir de qué manera se mide el hueso nasal, de qué manera se mide la translucencia, ¿no? Tenemos acá el tubérculo genital, ¿no? Y un corte sagital perfecto del fetito. Entonces ya hemos aprendido a ver hueso nasal y translucencia en una foto. En cuanto al latido cardíaco, simplemente decirle que se espera por lo menos de que esté a las 7 semanas, ya debe de visualizarse un latido cardíaco, si bien a veces a las 6 aparece el embrión, por el tipo de ecógrafo a veces no siempre se llega a observar el latido cardíaco. Entonces se dice como punto de corte que a las 7 semanas sí o sí debe de verse el latido. También está la bradicardia embrionaria y significa de que cuando tenga 6 semanas y media aproximadamente tiene que tener siempre más de 100 latidos por minuto. A veces hay reportes donde dicen que tiene 85, por ejemplo, pero no lo evalúan abajo en el hallazgo como bradicardia embrionaria. Entonces tiene que colocarse como bradicardia embrionaria. Otro punto importante es que el latido cardíaco se registra en modo N hasta las 10 semanas por el principio ALARA, que es el principio de seguridad que lo dan las entidades internacionales de ultrasonido. El efecto del Doppler pulsado, el Doppler pulsado es ese Doppler que nosotros escuchamos, que se registran como unos picos. Ese es el Doppler pulsado. Entonces, cuando registran el latido cardíaco en este modo, se genera un cierto calor sobre el embrión. Entonces, hasta las 10 semanas todavía está en organogénesis, ¿cierto? Hasta las 10 recién culmina. Entonces, por seguridad del ultrasonido, por principios físicos, han dicho que el feto puede ser, el embrión va a ser expuesto solo al modo M para registrar latidos, no puede ser expuesto al modo del Doppler pulsado. Pero ningún principio es absoluto, ¿cierto? Entonces sabemos que los padres son ansiosos y que van a una ecografía para escuchar latidos. Ustedes no para eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les decimos? Es que también se inicia mucho a la realidad, ¿no?, que tenemos. Pueden ustedes registrar el latido, escuchar el latido brevemente hasta que se llena una barra, pero inmediatamente pasen al modo M. O sea, no continúen registrando mucho tiempo con el modo donde escuchamos el latido. La foto que debe ser impresa es en modo M. Si ustedes imprimen una foto de latidos con el modo de Doppler pulsado,
hay en otros países procesos legales que les han hecho los médicos por haber sometido a exposición de doble cruzado a un feto y que luego tuvo un problema de una malformación. Entonces, es importante que sepan eso, para que no, quizás ahora todavía los pacientes por ignorancia no saben que el doble cruzado tiene ese efecto de calor, pero por ahí nos falta algún paciente que sea saberlo todo, que entre a internet, que averigüe y que luego después pueda buscar culpables, ¿no? Entonces, ya sabemos que se registra en el modo M. La vía viridia embrionaria tiene que haber un saco gestacional, tiene que haber un embrión, tiene que haber actividad cardíaca para decir que es IA y que tiene que ser intraútero. Existe una herniación fisiológica que se da hasta las 11 semanas. ¿Ustedes observan esto? Es el onfalocele fisiológico. Pero así esté entre las al menos de 12 semanas, también tenemos que cuidar que no exceda más de 7 milímetros. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, es bueno conocer esos parámetros. En cuanto al segundo y tercer trimestre, estamos terminando, tenemos que ser muy exactos con las mediciones. He traído algunos clips de video como para que no estemos solamente viendo fotos. Tenemos ahí, por ejemplo, esto es orientarte en espacio a la hora que hacemos prácticas en ecografía. Comenzando por cabecita, vieron es un corte transtalámico, pasamos por un corte de corazón en 4 cámaras donde registramos latidos, luego pasamos, son puros cortes transversales, a circunferencia abdominal y luego a la parte caudal del feto, los cálices renales, los riñoncitos a los costados, la vejiga, la parte caudal, inclusive se puede ver el ano, miren, y luego el feto, girando 45 grados. Si se dan cuenta, los cortes han sido rápidos, ¿cierto? Creo que es menos de un minuto. Entonces, la idea, a la hora que ya formamos ecografistas, es que ahorren tiempo en la biometría y que le dediquen tiempo a la exploración anatómica, ¿no? Entonces, la idea es que no hagan una ecografía y pasen su media hora buscando el fémur, porque es lo que pasa, y que le dediquen tiempo a la exploración anatómica. Tenemos aquí algunas mediciones incorrectas del diámetro biparietal. Llegan fotografías ven un círculo blanco y piensan que ahí se toma el diámetro biparietal. Cuando en realidad tenemos que buscar el corte transtalámico. Y hay un signo en corte transtalámico que es el signo de la flecha. Aquí, por ejemplo, ¿ven aquí alguna flecha? No. Aquí tampoco. En cambio, miren aquí. Tenemos aquí, este es el signo de la flecha. Tenemos acá los tálamos, tenemos el cabum. Y acá, por ejemplo, lo he puesto a propósito así. Muchos describen aquí, ¿cómo se llama esto? Me preguntaron, ¿cómo se llama eso? Cabum, ¿qué más? Cabum septum pellucidum, le dicen, ¿no? ¿Cierto? Ya. Todos lo describen hasta en sus reportes de esa manera, cuando en realidad, ecográficamente, antes que nazca, debe de decirse cabum septi pellucidum, porque estamos en latín. Y ahí, eso es, septi pellucidi es plural. Y cuando nace, ¿qué pasa? Eso desaparece y se vuelve uno solo. Y ahí pasamos al singular. Por un tema de latín, también nos estamos expresando mal a la hora de redactar los informes. Entonces, este es el corte transtalámico y tenemos aquí el signo de la flecha. Esto es lo que nosotros debemos de buscar en una ecografía, por ejemplo, que nos adjunta una foto. Si un ecografista es valiente en decir yo hago mi ecografía, lo ideal es que adjunte como foto no la mano ni la cara del bebito así cuando aparece, no, sino que adjunte cómo ha hecho su biometría, ¿no? Lo ideal es que tú digas, estoy argumentando mi informe. Tenemos cómo se mide el diámetro biparietal. Se coloca el caliperena, calota, este es el parietal, la parte externa del parietal proximal al transductor, hacia la parte interna del parietal distal del transductor, procurando hacer 90 grados con la línea
miden así, así. O sea, tienen que seguir protocolos para hacer la medición. En la circunferencia cefálica debe de realizarse con la línea por fuera de las calotas. Aquí. Ponle, por favor. Sí, yo voy a empezar. Bueno. Tenemos ahí la valoración de las estructuras en la cabecita. Tenemos acá el cerebelo en forma de 8, tenemos acá el ventrículo. Son cortes que se evalúan muy rapidito, ¿eh? Tenemos ahí que ya vimos casi los 3 cortes y luego miren, pasamos a lo que es la valoración del labio para descartar el labio leporino. Ven las fosas nasales. Tenemos aquí la cabecita. Esta es la cisura de Silvio, ahí estamos hablando desde arriba. Cisura de Silvio, el signo de la flecha, los tálamos, el cabo, cerebelo, cisterna magna, pliegue local. Haciendo unos movimientos, uno puede observar todas las estructuras. Tenemos acá el ventrículo lateral, el plexo coroideo para descartar hidrocefalia. Sabiendo encontrar las estructuras en los 3 cortes principales de cabecita, pueden descartar múltiples patologías, ¿no? Entonces, el obstetra se vuelve fundamental a la hora de, por ejemplo, derivar patologías para cirugía fetal. La cirugía fetal es una especialidad que ya ingresó aquí a Perú, entonces puede operarse intraútero, inclusive algunas patologías que sean encontradas. Entonces es importante la detección, y para la detección tienen que trabajar todos como equipo, tanto los tecnólogos, los médicos, los obstetras que se dediquen a esta área. Tenemos también algunos errores en circunferencia abdominal. No debe de verse parénquima pulmonar, no debe verse un riñón. La inserción de la vena umbilical a la piel tampoco debe de verse así de esta manera. ¿Qué debemos de ver en un corte de circunferencia abdominal? El estómago, la inserción media o la parte portal de la vena umbilical y la columna vertebral. La circunferencia debe de estar por fuera de pie. Dale clic, por favor. En lo que es tórax y abdomen también valoramos muchas cosas. La ecogenicidad del pulmón, por ejemplo, miren, este es el pulmón, la parte del riñoncito se está señalando con la flecha. La columna vertebral también se evalúa. Tenemos los cálices renales, que a veces ni los miran. Esta es la manera como, según protocolo, una hidronefrosis se descarta en este corte. No se mide en el corte longitudinal del riñón, sino en un corte transversal donde los riñones aparezcan a ambos lados de la columna. Y los cálices tienen unas mediciones también por protocolo. Y se van a seguir acá aprendiendo bastante. Es 3, 5, 7. En el primer trimestre debe ser hasta 3 milímetros, en el segundo trimestre hasta 5, y en el tercer trimestre hasta 7. Según el protocolo de ecografía del segundo y tercer trimestre. ¿Ya? Tenemos aquí en fémur, no hay mucho que aconsejar, en realidad es más sencillo, pero sí procurar tomar para el promedio del peso y de la edad gestacional el fémur que es más proximal al transductor, porque si se dan cuenta, el fémur que es más distal, que está más profundo, siempre tiende a formar una curva y no ser tan recto, solamente por eso. Por favor. Sí. Tenemos ahí el fémur, es un varoncito. Y algo que también yo siempre les digo es que tienen que observar también el ano. A la hora de observar el sexo tienen que observar el ano. Está el ano perforado, ¿no? Entonces, cuando no veamos el esfínter anal, tenemos que darle alerta. Estamos en la parte caudal, ¿no? Del bebé. Tenemos ahí el sexo fetal, bebé de diversos puntos, ¿cierto? Y en la parte de las nalgas, justo en medio, ahí se ve, ¿no? El esfínter. ¿Ven ahí el circulito? ¿Sí ven? ¿No? Listo. Tenemos en cuanto a lo que es placenta. La placenta
se le considera normoincerta cuando tiene más de 5 centímetros de distancia del orificio cervical interno. Las otras clasificaciones no les voy a dar, esos días para los que trabajan en ecografía, pero sí es importante que sepan cuándo es normal. El cuerpo de un reporte ecográfico siempre se menciona lo que es situación, presentación, posición, la biometría, los 4 parámetros y el peso aproximado por estos parámetros. Algo importante es que aprendan a manejar la programación de cómo es que me resulta el peso. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi bebito es anencefálico? ¿Cómo saco el peso? ¿Hago un approx de cuánto es la circunferencia cefálica para que me salga? No. A la hora de hacer la configuración en el ecógrafo, se toma de que sea no Havelock por 4, sino Havelock por 2. Y solamente lo promedias la edad gestacional y el peso por la circunferencia abdominal y por el feo. Porque no puedes guiarte de las medidas de cabeza, ¿no? Entonces, tenemos que manejar bien esos factores. De la misma manera, si nosotros tenemos que... Este tema es para orientar la ecografía a la atención prenatal. La idea del colegio es que los obstetras hagamos la atención con el ecógrafo, y es algo que se va a empezar a enseñar desde el primer grado. Entonces, cuando tú recibes a tu paciente para tu atención prenatal, tú tienes que ingresar el DNI de la paciente a la hora de llenar tus datos, ingresar la fecha de última regla o la fecha probable de parto. ¿Y esto para qué? Ingresas el DNI para que cuando la paciente regrese en cualquier momento, todas las evaluaciones anteriores van a salir. Y ingresa la fecha de última regla y la fecha probable de parto, porque si no, no te sale el percentil. Y el percentil es algo que tiene que ser evaluado. Ustedes han visto la curva de crecimiento atrás de la tarjeta de control que manejamos. Esa misma curva la tiene el ecógrafo. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una valoración, una visita de la gestante, va a salir ahí en la curva cuánto tenía de peso en cada fecha. Entonces, no solamente va a valorar si es que está dentro del percentil 10 a 90, que es lo normal, sino también va a valorar cuando normalmente esté en un percentil 40, 40, 40 y de repente desciende mucho, ¿no? Entonces, de repente hay algún problema en ese momento y se puede detectar con más facilidad un RCU. Entonces, es importante ingresar estos datos a la hora de hacer nuestra ecografía. Otro punto importante es que no solamente se valora el percentil final del peso y de la edad gestacional, el que te sale ahí 400 gramos, percentil 45, por ejemplo, te sale en el ecógrafo. No solo se debe valorar eso, también se debe valorar el percentil individual de diámetro biparietal, de circunferencia cefálica, de circunferencia abdominal y de fémur. ¿Por qué? Porque de repente el diámetro biparietal está disminuido, puede ser un dolicocéfalo, con la cabeza alargada. Entonces, tú no puedes hacer que ese DBP se promedie para que te salga tu edad gestacional y tu peso, porque va a alterar tus otras mediciones. Entonces, tú programas en tu ecógrafo que sea Havelock por 3 y excluyes al DBP de la forma como tú promedias tu edad gestacional, ¿no? Tenemos, asimismo, una descripción sencilla de anatomía fetal, el sexo, frecuencia cardíaca, movimientos fetales, la posición de la placenta, el espesor, el grado, el líquido amniótico, el cordón umbilical. En cuanto al líquido amniótico, tenemos aquí algunos consejitos que nos van a servir. Tenemos dos mediciones, el pozo mayor y el ILA, el índice de líquido amniótico. El pozo mayor mide de 30 a 80 y el ILA de 70 a 220. Son las mediciones de ISUO, porque van a encontrar otras mediciones que son según SPOR, y ahí es donde a veces existen como dos escuelas en ecografía. También existe la Fetal Barcelona. Hay algunos que siguen los parámetros de la Fetal Barcelona. Entonces, se aconseja de que sigamos la entidad máxima de ISUO. Entonces, esos son los parámetros que debemos de seguir. Tenemos que, ¿qué pasa si mi pozo mayor mide 100, que está anormal, y mi ILA está en 180, que está normal, ¿cierto? ¿Tiene o no polidramas? ¿Qué dice? ¿Tiene sí o no?
no y sí. Tienen que saber que según ISUOP, el parámetro más confiable para evaluar estos problemas de líquido amniótico es el pozo mayor. Basta que uno de los pozos esté alterado para decir que hay un oligo o un polidrama. Así tu hila esté normal por la sumatoria de los pozos. ¿Ya? Entonces, otro factor importante es que se han dado cuenta que cuando a veces describen un oligohidramnios, pasa a consulta, lo operan por el oligohidramnios y en la cesárea sale un montón de líquido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Hicieron mala ecografía? Les aseguro que es una muy buena biometría de ecografista. El problema es que no les dan algunos consejos en cuanto a la medición del líquido amniótico. Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente hacen? Suponiendo que este es mi traductor, presionan el abdomen para obtener un bonito pozo, diciendo, ¿no? Entonces, presionan el abdomen y al presionar el abdomen reduces el pozo, solo por presión. Otra cosa que hacen es que giran la mano para obtener una mejor forma de pozo en el monitor y no es la manera correcta de medir el pozo, ¿no? Al hacer esto, amplías el tamaño del pozo y te puede salir hasta un polidrama. Entonces, ¿cómo es que se tiene que colocar el transductor? De manera vertical a la paciente, sin hacer inclinaciones y sin presionar, levantando inclusive un poco el peso de tu brazo para no presionar y no restar longitud de pozo. ¿Ya? Entonces, de esa manera van a dar hallazgos ecográficos correctos, con lo que es oligo y polidramas. También es importante que sepan que para la medición de pozo no debe incluir partes fetales, es decir, que el pozo que vamos a elegir no debe tener, por ejemplo, la manito ahí, ¿no? en el pozo. Ni tampoco debe haber cordón umbilical. Tiene que estar libre. Tenemos aquí lo de la curva de crecimiento que les mencioné. Tenemos que cada vez que veamos esto, la paciente viene y van a salir diversos puntitos. Y todos los puntitos tienen que estar en este intervalo que vemos acá. Esto es el futuro en lo que es control prenatal, porque es la manera como se va a tener que empezar a desarrollar los controles prenatales más adelante. Tenemos que el peso siempre va a estar entre el percentil 10 a 90. Si bien podemos decir que un percentil 15 es adecuado, hay que tener mucho ojo con los que son muy cercanos al 10, porque se puede pasar un RCI. Entonces, de todas maneras, no confiarnos porque tiene 15 o 20. De todas maneras, estar siempre vigilantes. ¿Ya? Tenemos como conclusión, gestación única activa de tantas semanas, 6 días. ¿Qué es lo que también colocan? 0.5, 0.8. ¿Existe el 0.8, les digo? No. Entonces, algo que también tenemos que corregir es colocar 5 días, 4 días, porque las semanas no tienen sistema decimal. Y lo que estamos haciendo es colocar 0.5, 0.3, 22.3 ponen, 22.5 en semanas. Y no hay 22.8 ni 22.9, ¿cierto? Entonces, hay que tener un poquito de coherencia a la hora de redactar el informe. En cuanto a lo que es siempre colocar esto como un valor agregado a tu ecografía, no solamente tienes que saber cuántas semanas tiene, darle el plus de decir si es que está adecuado o no el peso para la edad gestacional. Y eso sale si ingresas la fecha de última regla y la fecha probable de parto. Y colocas el ponderado fetal, que es el peso, en percentil, por ejemplo, 35, adecuado para la edad gestacional. Si es que, por ejemplo, está por debajo del percentil 10, ¿qué colocarán? Pequeño para la edad gestacional. No colocar RCU. El RCU es clínico. Lo que se coloca puede suponer a considerar posible RCU, pero no decir RCU y no colocar eso antes de pequeño para la edad gestacional. La forma como se describe es pequeño para la edad gestacional. Igual, no se coloca macrosomía, es grande para la edad gestacional según el percentil de peso que estás evaluando cuando pasa el percentil 90. Y manejar siempre la sugerencia. Listo. La tecnología sigue avanzando y las obstetras tenemos que estar a la vanguardia y capacitadas. Esto, por ejemplo, es una fotito de un embrión con la tecnología Silhouette que les mencioné. El 6D, exacto, aquí está la pinta. Muy bien. Tenemos aquí, miren, este es un 5D de un embrión, inclusive tenemos acá la vesícula uterina.
¿cierto? Y tenemos hasta láminas acá. Las diversas formas de resoluciones que vemos en las ecografías 4D, miren esta 5D. Miren esa resolución múltiple de ecografía, ese 5D también. Esto es el 3D Doppler. Es algo que ahorita ya los equipos tienen, hasta los de gama media, ya vienen con esa tecnología. Dentro de la página de la asociación, que justo voy a colocar al final, ustedes pueden ver, hay un montón de videos en los cuales nosotros colocamos patologías, tratamos de enseñar dentro de los videos que ponemos, para un poquito que puedan entrenar la vista, aunque sea, sabiendo identificar esos videos. Cuando vean una foto adjuntada a un reporte, van a decir, ah, sí, lo vi, por lo menos lo vi una vez, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos reproducción de 3D de un nudo de cordón. Tenemos aquí un ónfalocele en 5D. Y cuanto más se sabe, ya para culminar, más vamos a buscar. Cuanto más busquemos, más vamos a encontrar. Y cuanto más encontremos, más bien haremos a nuestra sociedad. Esta es la página, el fanpage de la asociación. Quienes desean pueden ingresar para poder estar al tanto con respecto a veces a las solicitudes de ayuda que pedimos, a veces en cuanto a lo que son enviar reportes, ¿no? O cualquier cosa me pueden buscar también en mi Facebook con mi nombre completo, y muchos ya están ayudando con respecto a dar los reportes que tengan, que estén con algún error que ustedes perciban, y son evaluados junto con el comité de ética, y si es que sean de obstetras o también sean de otros gremios, ¿no? Porque igual, los que son de obstetras, igual el comité va, les habla, no es un comité sancionador, lo que hacen es ir y decir que estás equivocando, colega, capacítate, ¿no? Y si es de otro gremio, eso no sirve para la mesa técnica. Entonces, como les digo, esto no, el estar defendiendo el área de ecografía no es una sociedad, sino es labor de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todo suma, recuerden eso. Listo, les dejo el link de la página para que puedan por si acaso, la colega Jessica me dijo que todavía no se va a yo sé que no es un comunicado. Mientras que llega Jessica, vamos de repente a avanzar con un poquito de preguntas que puedan tener, ¿me parece? ¿Sí? ¿Ya se cansaron ya? Ya, acá la colega me hizo una pregunta, a ver con el micrófono. Bueno, Gloria, gracias por tu ponencia muy aportadora para todas nosotras, yo creo. Bueno, tengo experiencia en tomar ecografías sistémicas y quería consultarte básicamente. He visto la diferenciación que haces en ecografía Doppler, la mensaje y la funcional. Mencionaste que dentro de la genética se puede tomar el Doppler longitudinoso. También se podría agregar el Doppler de las arterias uterinas, porque también sería el tema del tamizaje, ¿no? Para lo que es preeclampsia. Sí. Y tengo varias preguntas. Otra vez que he visto que tienes, me
mencionas que el plano de corte en la cabeza fetal, el recomendado sería que sea el transcalámico, ¿no? Pero yo he escuchado por parte de otros ponentes que ya se está recomendando el transventricular por el hecho que brinda más información, ¿no? Y también el informe del tercer trimestre, ¿no? Por ejemplo, digamos que encontramos pequeño para la edad gestacional. Y básicamente para hacer un adecuado reconocimiento de los RSIU se podría colocar entonces como sugerencia de que se requiere ecografía Doppler funcional para poder detectar oportunamente. Sí, has dado respuesta a casi todas tus preguntas. En cuanto a lo que son arterias uterinas, sí, lo ideal es medirlo dentro del primer trimestre, porque normalmente para ver preeclampsia lo mandan en el segundo trimestre, ¿cierto? Entonces, en ese trimestre ya no podemos hacer mucho por la paciente, solamente esperar que aparezca la preeclampsia si te saldría positivo, pero lo ideal es valorarlo desde el primer trimestre. Inclusive en la ecografía genética se debería de hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Como la ecografía Doppler tiene otro costo, lo separan, ¿no? Y dicen ya, entonces hazte tu Doppler para ver arterias uterinas, ¿no? Entonces, lo ideal es incluirlo dentro de la ecografía genética y para poder obviamente hacer todo el tratamiento con la aspirina que se está dando como en maternidad, ¿no? Para poder detectar problemas de preeclampsia. En cuanto a lo del plano transtalámico, hasta ahora, según tengo entendido, porque yo me guío del SWOP, está el transtalámico. Y lo que hacen sí es las valoraciones de las estructuras, lo hacen en los tres cortes, en el transventricular, en el transcerebral y en el transtalámico, ¿no? Lo que es DBP y CC sí lo hacen ahí en el transtalámico, eso es lo que tengo conocimiento. Y la última que es de los percentiles, ¿cierto? Sí, se debe sugerir ecografía Doppler cuando tenemos un pequeño para edad gestacional. Es lo correcto, sugerir el Doppler. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Quería felicitarla, muy bonita su exposición, muy didáctica. Y tengo una curiosidad, ¿usted también hace mamografía? No, solamente se quita ecografía, porque he leído un artículo de que van a prohibir la mamografía, porque atrasa tanto el seno que rompe muchas arterias y venas y eso. A veces no salen en control y después comienzan a haber quistes y señoras que han tenido últimos controles desaparecen con la cáncer. Entonces yo creo que como usted trabaja en eso también tenía intención de hacer la mamografía. ¿Ya? Y después otra preguntita que ya saber en los cursos de posgrado tienen bastante intensidad en enseñar anatomía y neurología, porque el que no tienen esa base van a hacer muchos errores, ¿no? Y también es importante la experiencia previa clínica de la atención del parto, si no tiene la mano de atender el parto. Y la última pregunta en esto de la elasticidad, nunca han hecho trabajos de investigación para la atención del parto normal. Es tan importante saber la elasticidad del PN y digamos muchos puntos como para seguir haciendo investigación muy interesante en base a lo que hoy día se puede ver. Muchas gracias. Muy útil lo que has dicho. En otros países el ecógrafo está en sala de partos. Y lo que hacen, por ejemplo, evalúan las primeras fístulas después de una episioterapia, las evalúan antes de que pase hospitalización por ecografía de partes blandas. Lo hace la patrona, lo hace la misma, ¿no? Inclusive lo que dijo la colega, podría hacerse un estudio de investigación para ver la elasticidad de las fibras a nivel de peroné, ¿no? O sea, hay 1000 cosas para avanzar en ecografía. Lo que necesitamos son colegas que, por favor, hagan la investigación. En mi caso, por ejemplo, yo también estoy haciendo algunos trabajos, en la asociación también hay algunos que están cogiendo algunos temas, pero todos bien recibidos, tienen las ganas de investigar y de hacerlo. El colegio también apoya bastante con las publicaciones. La colega hace ecografía y no sé cómo voy a subir, vas a gritar. ¿Cómo está? Hola, muy interesante. Quería preguntarle, como conclusión o como hallazgos ecográficos, ¿puede ser engrosamiento endometrial, que he visto muchas veces? Como me estaban mencionando, de 3 semanas no se puede, digamos, colocar como una gestación de 3 semanas, obviamente. ¿Se puede colocar de esa manera? Hay un protocolo que hizo que cuando tiene, el caso es el siguiente: cuando tienes un HCG positivo,
Cuando tú sabes que la paciente está embarazada y hace la ecografía y el endometrio está grueso, residualizado y está sin saco gestacional todavía, y obviamente tú revisas anexos y no ves saco tampoco en anexos. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de colocar? Según el protocolo te sugieren, te recomiendan que coloques gestación de localización desconocida. Porque tú no sabes si este va a ser intrauterina o si este va a ser ectópica, no sabes dónde va a aparecer el saco. Eso es lo que sugiere. Gestación de localización desconocida. No, porque o sea, tú sabes que la paciente está embarazada. Pues eso es solo si es que tú tienes el HCG positivo, ¿no? Ahora, un endometrio residualizado es distinto a un endometrio engrosado. Tiene características distintas por la ecogenicidad y la forma, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis de cómo se ven ambos, y uno sin HCG podrías colocar engrosamiento endometrial de etiología determinada, ¿no? Si es que no tuvieras el HCG positivo. Se sugiere HCG beta y sugiere repetir la ecografía en 10 días o en 2 semanas. Listo. ¿Vale? El acretismo placentario esperan a veces detectarlo solamente por la ecografía Doppler. Muchos esperan eso, solamente lo ven por el Doppler, pero existen signos en 2D que nos pueden ayudar a valorar si hay un acretismo. Y primero es que tienen que visualizar la membrana de Nickabuch, que es una membrana, una línea blanquita que separa el útero de la placenta. Lo otro es ver el complejo subplacentario, que hay como unas finas áreas anecoicas, negritas, justo detrás de placenta, que significa que hay circulación entre placenta y útero, ¿no? Entonces, hay varios signos. Otro signo del acretismo que por lo general va ligado también al antecedente, ¿no? Aquella, por ejemplo, cesáreas previas, y de que tenga como antecedente también en esa situación la placenta previa. Tiene placenta previa, está más ligado a hacer un acretismo. También ver que el borde justo a nivel de la vejiga sea liso y no haya una continuidad, por ejemplo, con la pared vesical. Esos son algunos signos que te podrían hablar sin usar el Doppler, porque el Doppler te ayuda mucho. Sin usar el Doppler para poder descartar el acretismo, ¿no? Aparte, también la placenta que tiene acretismo tiene muchas áreas lacunares dentro, como lagunas de Holz, ¿no? Como las lagunas de Holz que vemos en las áreas negritas, empiezan a tener muchas áreas similares dentro de todo el parénquima placental. Entonces son algunos signos que te van a ayudar para poder detectar a tiempo un acretismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿La placenta? Sí, el grado 0 se da hasta las 18 semanas, más o menos, 20 semanas, ¿no? En este grado placentario, la placenta es totalmente lineal. La cara fetal de la placenta es totalmente lineal. La ecogenicidad del parénquima de placenta es totalmente homogénea. En el grado 1 de placenta se da más o menos alrededor de hasta la 28 más o menos, ya desde la 20 hasta la 28 aproximadamente, y la cara fetal va a tener ciertas ondulaciones, ya no es tan liso, y la ecogenicidad a nivel del parénquima cambia, empiezan a haber como unos puntitos blancos, ¿no? Empiezan a haber ciertas calcificaciones en forma de puntitos muy finos, y eso ya es un grado 1. En lo que es el grado 2 es hasta las 32 semanas más o menos, no, 36 semanas, desde la 28 hasta la 36 más o menos, porque ya a partir de la 36 ya es el grado 3. Y en el grado 2, las ondulaciones que veíamos en la cara fetal van a ser como circunvoluciones, es decir, que van a como querer ingresar hasta la cara materna, pero se queda a mitad de camino. Empiezas a ver esto, ¿no? Como que se quieren formar los cotiledones, y la congenicidad del parénquima
diafragma de placenta ya no son puntitos, sino son más gruesos, se forman como una especie de comitas, le digo, como comas. Y en lo que es el grado 3 ya se ve completamente los cotiledones formados. Las circunvoluciones que veíamos llegan totalmente a la cara materna de la placenta, se ven las calcificaciones gruesas y se ve también las lagunas de Holtz formadas, ¿no? Cuando ves lagunas de Holtz ya es el 3D, ¿no? Entonces se asocia, además se asocia también a la madurez, pues, ¿no? De la gestación. En cuanto, ¿qué más faltaría? No, están los datos, o sea, del 0, 1, 2 y 3, ¿no? Por semanas y por las características. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes. Con respecto a los lagos de Holtz que mencionan, he tenido la oportunidad de ver a varios pacientes que sí presentan, ¿no? Y son múltiples. ¿Cuánto yo me debo de asustar según lo que yo pueda medir el lago? Dependería en qué semana está, ¿no? Si está en un grado 3, o sea, si está en tercer trimestre, en la semana 35 para adelante, es normal ver lagunas de Holtz ahí, por ejemplo, en ese último mes, ¿no? Pero si, por ejemplo, tuviera menos, no tanto. O sea, si vemos múltiples, pero más que nada eso es un signo de alarma cuando tiene poco tiempo, porque ahí es donde vemos acretismo. Si, por ejemplo, no corresponde ver ese tipo de áreas lacunares en un segundo trimestre, y si lo viéramos, o sea, no pienses que son lagunas de Holtz, o sea, tienes que ya empezar a pedirle un Doppler para poder ver si de verdad hay un acretismo o ver los signos que te he mencionado para poder, en 2D, para poder descartar el acretismo, ¿no? Porque sí te da el signo de alarma de un posible acretismo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, esperaremos a la colega. Voy a llamarla ya para... Sí, la ecografía de mamas es algo que estamos defendiendo a nivel de la mesa técnica, porque estamos pues en el control y en prevención de cáncer ginecológico. Mediante estar en esa estrategia, nosotros es que estamos defendiendo la ecografía de mamas. Lo podemos hacer mientras que no digan que no. Ahorita todas las ecografías están siendo objeto de estudio en mesa. Y va a llegar un momento, y eso tenemos que saberlo, no porque yo diga sí lo puedo hacer, nos van a decir que sí. O sea, en cuanto a lo que es el MINSA, qué es lo que debe hacer en el MINSA, tenemos que esperar que la mesa diga qué es lo que se debe hacer, ¿no? Mientras tanto, tranquilamente podemos seguir haciendo. Siempre sin salir del objetivo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, ya hemos tenido bastantes preguntas. ¿Ya no hay más preguntas? No, ya. Bueno, bien, colegas, un fuerte aplauso por favor para nuestra compañera Gloria. Un agradecimiento de parte del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras por haber compartido tus conocimientos y siempre estar dispuesta a apoyarnos en todas las capacitaciones. Es un tema que tenemos que profundizar mucho, que estamos en un momento de mucha discusión y controversia, pero estamos convencidos que los obstetras tenemos que brindar servicios acorde con los avances de la ciencia y la tecnología, pero con mucha responsabilidad, como asume siempre sus capacitaciones Gloria, por eso vamos a entregarte este certificado, ¿no?, significativo. Muchísimas gracias.